Damos inicio entonces con este ciclo de conversaciones, Alejandro, en conmemoración o celebrando el Día de la Filosofía. ¿Ya? ¿Cómo te encuentras el día de hoy para esto? Bien, buenos días en este Día Internacional o Día Mundial de la Filosofía que ya se instauró hace muchos años y para nosotros muy importante porque ya estamos desde el año 1957 tratando de hablar filosofía y ya hoy día ya tiene un día. Así como hay muchos, hoy día es el Día Internacional o Día Mundial de la Filosofía y eso nos tiene muy contentos y es por eso que nuestro lema este año es de la unión o de la unidad hacia la diversidad y por eso que tenemos diversos temas. Justamente, vamos a hacer una serie de conversatorios con diferentes expositores y con diferentes temas y vamos a comenzar el día de hoy con el tema de filosofía y bienestar que nos va a dar Alejandro. Luego vamos a tener filosofía y educación con Carolina Arroyo y también vamos a tener la unión de la filosofía de Oriente y Occidente con Francisco Duque para terminar con filosofía y psicología para la vida sana. Esos son los 4 conversatorios que vamos a tener en este Día de la Filosofía. Pero vamos a comenzar contigo, Alejandro. ¿Qué nos tiene el día de hoy? Bueno, primero vamos a hablar de bienestar, porque hoy día está muy de moda todo esto, bastante atingente, uno se mete a redes sociales, hay mucho de este tema, y hemos querido tocarlo porque de verdad la filosofía tiene una relación con el bienestar, pero fundamentalmente tenemos que ver con el aspecto filosófico, cómo nos va a ayudar. Primero entender qué es filosofía. Para nosotros la filosofía es el estudio o el conocimiento profundo de las cosas. Y para ser filósofo lo que hay que tener es una necesidad interior de la búsqueda. Aquel que cree que él sabe todo en realidad no podría hacer filosofía. Por lo tanto, entendemos como la filosofía aquel que busca algunos elementos profundos de la vida. Y luego bienestar está un poquito definido como el estado complejo o digamos de bienestar completo en lo físico, mental y lo emocional. Entonces cuando una persona en todos sus aspectos está bien o se siente bien y esto se expresa en la salud. Entonces, ¿cómo la filosofía nos ayuda a eso? Eso es el tema que hoy día he querido tocar. Sí, interesante. Vamos a ir viendo entonces, vamos a ir desglosando de a poco. Recordar también de que estamos en un auditorio, hay más personas alrededor de nosotros que nos están viendo aquí en vivo y que de pronto pueden hacer sus preguntas, así que no se preocupen. Sí, pueden hacer las preguntas. Va a escuchar a alguien de repente preguntando, así que no hay problema. Sí, lo primero es entender que hay filosofías de Oriente y de Occidente y en general cuando hoy día se habla del bienestar tomamos como filosofías orientales solamente, ciertas prácticas orientales. Pero la verdad es que la filosofía en general tiene este mismo concepto. Por ejemplo, filosofías orientales lo que nos enseñan están hablando de trabajar con la mente, trabajar con la concentración, la armonía en la naturaleza, etcétera, etcétera. O sea, vamos a ver cómo todas las filosofías de una u otra manera nos van a hablar de eso. Luego, en las filosofías occidentales, vamos a encontrar a Sócrates, Platón y los estoicos que enfocan todo en la virtud a través de la búsqueda de la felicidad y la moderación. Entonces, vamos a ver cómo en una primera etapa tenemos 2 enfoques en la filosofía. Una que es oriental, enfocado a la mente, a la concentración, a la atención. Y otro en las filosofías pseudo-occidentales que van a estar realizadas o enfocadas hacia la virtud, la búsqueda de la felicidad y la moderación. Y ya nos damos cuenta que ambas, de una u otra manera, si bien tienen enfoques distintos, van hablando de un elemento interno del ser humano. Porque si necesitas concentrar tu mente, es algo interno. Y si necesitas la moderación también. Entonces vamos a ver cómo logramos unir estos elementos que son tan importantes. Sí, y ahí yo creo que el primer concepto que dio Alejandro respecto a lo que es la filosofía como esta búsqueda. Finalmente nosotros tenemos que ir buscando cuál es el bienestar en cada uno de estos planos. Vamos a ir buscando cuál es la naturaleza que le corresponde a mi mente, a mi emoción, a mi físico, qué le va correspondiendo a cada uno. Por ahí va un poco la respuesta que queremos encontrar. Sí, por supuesto. Y para eso he traído algunos ejemplos. ¿Qué nos dice el Bhagavad Gita? Solamente tomando una frase. Alejandro, ¿qué es el Bhagavad Gita? El Bhagavad Gita. Buena pregunta. Como para bajar un poco. El Bhagavad Gita es un libro oriental, sagrado para los orientales, y que nos habla de una guerra. Donde dice que donde se enfrentan 2 bandos. Ahora, esto habla de una guerra interior y donde hay una serie de enseñanzas que Krishna le da a Arjuna. Perfecto. Y he sacado un trozo de ese libro y que habla justamente de estas enseñanzas. ¿Qué nos dice? Aquel cuya mente no se perturba
ni siquiera en medio de las 3 clases de sufrimiento, ni se alboroza en los momentos de felicidad, y que está libre de apego, temor e ira, se dice que es un sabio de mente estable. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si nosotros le sacamos todos estos elementos que parecieran un poco religiosos, está hablando de la mente, que la mente debe permanecer en el centro, en la tranquilidad, en la armonía, más allá de las circunstancias, buenas, malas o regulares. Y eso es una enseñanza absolutamente de bienestar. O sea, si uno hoy día, alguien que está perturbado, que está muy nervioso, que está estresado, ¿qué es lo que hace su mente? Va de un lugar a otro, va de un momento a otro, va de una ansiedad, puede ir a una depresión y se mueve por diversos lugares. ¿Qué nos está diciendo el Bhagavad Gita? Que tenemos que tener justamente esta mente no perturbada, más allá de la ira, del temor o del apego. Es una enseñanza absolutamente relacionada con el bienestar. Sí, es algo totalmente quizás alejado de lo que vemos hoy en día, porque nuestra mente es bastante dispersa. O sea, yo me acuerdo cuando estudiaba, me sentaba a estudiar y lo primero que se me venía, me voy a hacer un café. Como para distraerme inmediatamente. O sea, hacía de todo menos lo que tenía que hacer, porque mi mente justamente estaba trabajando, haciendo lo que ella quisiese. Y entonces aquí viene un poco la pregunta, quizás para ir avanzando. Entonces, ¿cuál sería un consejo práctico para estabilizar mi mente, para mantenerla un poco armonizada, como dices tú? Muy bien. Bueno, más adelante vamos a dar las herramientas. Perfecto. Está bien que te adelante, pero vamos a entender el por qué. Ahora, yo te doy un dato. Me tocó hablar hace poco en otra charla y donde había un doctor en neurociencia. Es un chileno que había hecho unos experimentos justamente con estudiantes que habían estado un poco estresados, con una serie de evaluaciones neurológicas y les ponían estos gorritos en la cabeza con mediciones. Y los tomaron antes de y después de una serie de prácticas de tipo filosófica, de concentración, y solo en un mes, es muy, muy interesante el estudio, está hecho en Chile, cómo mejoraron su capacidad de concentración y bajaron los niveles de estrés y los niveles de angustia que tenían. Entonces, efectivamente, todas estas herramientas, si uno las ocupa filosóficamente, van a llevar al ser humano a que tenga un mejor bienestar. Así que al final vamos a ver algunas herramientas. O sea, así como lo mencionas tú, ha pasado que la respiración es un elemento para poder concentrarte y claramente baja los estados emocionales y también de las ideas circulares que uno puede tener. Entonces, cuando uno se empieza a relajar, a respirar un poco, o sea, respira hondo, te dicen algunas cosas. Sí, lo que sucede es que en Occidente estamos acostumbrados, queremos las cosas inmediatas, entonces sale más fácil tomarse una pastilla para que me relaje y quedarme dormido en vez de realizar una práctica diaria donde yo debo concentrar mi mente, reflexionar, lo cual a la larga va a tener mucho más beneficio. Pues nosotros buscamos lo inmediato, lo instantáneo, el café instantáneo, el té instantáneo, el puré de papa instantáneo. Y siempre el café en realidad no instantáneo es mejor que el otro, pero el otro requiere un trabajo, requiere un esfuerzo, tiempo, un sacrificio, darse. Entonces siempre, de ahí viene aquello. Otra enseñanza tiene que ver con un libro que es La voz del silencio, sacada desde el Tíbet, y que nos dice: aquieta tu mente y fija toda tu atención en el maestro, a quien todavía no ves, pero a quien tú ya sientes. Largo y penoso es el camino que tienes ante ti. Un solo pensamiento acerca de lo que dejaste atrás en el pasado te arrastrará al fondo y tendrás que emprender de nuevo la subida. Y esto también es una enseñanza de bienestar mental. O sea, ¿qué pasa si vivimos constantemente pegados en el pasado? Vive rememorando lo bueno, o sea, como dicen, vives de los éxitos pasados, o lo malo y sigues arrastrando una serie de errores. Entonces, ¿qué nos dice? No puedes fijar tu atención atrás, tienes que preocuparte de lo que hay de aquí en adelante, porque si no, nunca vas a poder avanzar. Generalmente cuando nos quedamos un poco en lo que ha pasado, en los recuerdos, lo que más recordamos son esas emociones que sentimos en ese momento. Más allá de alguna experiencia, de una enseñanza que podamos sacar del pasado, nos quedamos como con esas satisfacciones y por eso nos gusta esos placeres que son rápidos. O sea, yo me voy atrás y recuerdo, no sé, mi primer auto, mi primera moto, mi primera casa, lo que sea. Digo, qué buen momento, qué feliz. Has tenido cosas. Por supuesto. Y la sigo recortando. No, pero uno vive un poco pasado. Sí, bien pasado o vive sufriendo. Hay un filósofo que dice que el ser humano es un ser bien especial porque sufre 3 veces. Antes, durante y después. Entonces, no, es que me puede pasar esto malo. ¿Viste? Me pasó. Y después, pucha, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Entonces constantemente está pensando que va a sufre en el momento y las veces que vienen. Entonces es complejo, por eso nos dice que
tenemos que aquietar la mente y no y dejar soltar las cosas. Y hay que pensar en el futuro. Uh-huh. Otro libro, como último ejemplo de lo oriental, dice, es del Dhammapala, la enseñanza de Siddhartha Gautama. Difícil de refrenar, mudable es la mente, y siempre yendo en pos de los placeres. Por lo tanto, es bueno dominarla. Una mente dominada conduce a la felicidad. Para aquel cuya mente no está agitada por el placer, que no da cabida al odio y ha sobrepasado el bien y el mal, para ese ser humano vigilante, el temor ya no existe. Acá hay una enseñanza también, o sea, absolutamente de bienestar psicológico, que nos dice que cómo la mente va cambiando y quiere pasar, como tú decías, de un placer a otro o buscarlo rápido, lo momentáneo, y pasa de algo de uno a otro, y es una constante carrera. Y el problema está que se agita la mente, y nunca va a encontrar su centro. Por lo tanto, en las enseñanzas te dice que tienes que dominarla, tienes que controlar tu mente, porque si no siempre te va a pedir cosas y nunca vas a poder realizarte como ser humano. Sí, pero es algo complejo. No sé si nos va a traer la solución, Alejandro, con algunos consejos prácticos. La solución no es mía, la solución ya la dieron los filósofos, pero yo ya solamente tengo la información. Hay que practicarla. Esto es la filosofía oriental y podríamos estar toda la mañana, todo el día hablando de una serie de citas que nos van a hablar. Si se fijan, hemos tomado enseñanzas filosóficas que dentro de un contexto podrían parecer religiosas, pero lo vemos desde el punto de vista filosófico, cómo nos enseña. ¿Y qué nos dicen los occidentales? O quienes nosotros consideramos que son occidentales, porque la verdad es que eso podría ser discutible. Sócrates, y aquí lo de Sócrates a mí me encanta porque es algo que hay que aplicar en la vida, que son los 3 filtros. La verdad, la bondad y la utilidad. Y esto hay una anécdota que lo prefiero contar así. Dice que viene un amigo de Sócrates a decirle algo, le dice, te tengo algo que contar de cierto personaje. Entonces le dice, ya, pero permíteme que te haga los 3 filtros. ¿Esto que me vas a contar es verdad? Entonces le dice, bueno, que lo escuché, en realidad. Lo escuché, pero no sé si es verdad. Ya. Segundo, ¿lo que me vas a contar es bueno? Y la verdad es que no es tan bueno lo que te voy a contar. Ok. ¿Y lo que me vas a contar es útil para mí? La verdad es que en realidad no te va a ser muy útil. Entonces, si no es verdad, no es bueno ni útil, ¿para qué me lo vas a contar? Entonces decimos, bueno, pero esto que tiene que ver con el bienestar es muy importante, ¿cierto? Nuestra relación con los demás. Es muy importante cómo enfrentamos la vida con el mundo, con la sociedad. Sí. Es muy importante cómo tenemos amigos y amistades. O sea, yo no puedo andar por la vida contando cualquier cosa que me dijeron, no puedo andar contando cosas que no sé si son verdad, son buenas y si son útiles. Y eso es parte del bienestar del ser humano, cómo convivimos con los otros. Sí, finalmente estar pendiente de lo que hablan los demás, de lo que piensan los demás de ti o de otra persona, estar, cierto, vigilante sobre lo que los otros piensan. Igualmente te gasta energía, finalmente mentalmente te hace daño porque hay un gasto energético sobrepensando y buscando la valoración también de los demás. No creo que sea algo útil o que te traiga un beneficio o bienestar en este caso. ¿Sí? Estar pendiente siempre de esos elementos. De hecho hay un estudio de Harvard que gastaron miles de millones de dólares y finalmente llegaron a la conclusión que el mejor elemento para el ser humano era tener buenos amigos, que justamente no hablaran mal unos de otros, claro, que compartieran, que te ayudaran, y teniendo un grupo de 5, 6, 7 buenos amigos te iba a ayudar incluso para vivir más. Sí. O sea, es increíble cómo volvemos a los elementos humanos. O sea, más allá de todo avance tecnológico, de medicamentos, lo que sea, el aspecto humano es fundamental para la colaboración. Y esto ya es una enseñanza que nos entregaban los filósofos griegos. Es un poco igual respecto a lo que es la filosofía, porque a veces solamente conversamos de manera superficial. Es decir, ¿cómo estás? No, bien. Ah, qué bueno. Y seguimos de largo. Así como una conversación tan de pasillo. Y pocas veces nos sentamos a conversar, que es lo que hemos hablado un par de veces, o sea, eso de mirarse a los ojos y decir cuál es tu problema, qué es lo que te está pasando hoy en día, cómo fue tu día, pero realmente con un interés genuino en hacerlo, porque si no vamos a estar en una serie de relaciones superficiales y que no vamos a profundizar en nada. ¿Sí? Y poco bienestar quizás va a traer. Como dices tú, es bueno tener buenos amigos. Así es. ¿Qué nos dice Platón? La virtud se puede enseñar y se logra a través de la educación.
La virtud es equilibrio entre 3 partes del alma: la racional, la irascible y la concupiscible. Una persona es justa cuando lo racional, con apoyo de la voluntad, controla los apetitos. Las virtudes cardinales son la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia. Entonces acá, ¿qué es lo que hace Platón? Platón lleva a decirnos que la forma de que el ser humano esté más completo es a través de la virtud. Y esa virtud se puede obtener a través de una correcta educación. Y fundamentalmente pone 4 virtudes, que serían las 4 virtudes cardinales. Habla de la prudencia, que es la prima hermana de la filosofía. O sea, la prudencia es tomar buenas decisiones, ser prudente. Otro elemento que nos habla Platón es la fortaleza. O sea, nos dice que tenemos que ser fuertes, valerosos, para enfrentar sobre todo las dificultades. También nos habla de la templanza, esta virtud de escuchar, de aprender, de saber que van a haber otros que pueden saber más que yo y que puedo, digamos, aprender, o todo el mundo me puede enseñar. Y finalmente la justicia, que ya un poco tú lo tocabas delante, esta justicia, antes de hacer la justicia afuera, hacerla dentro de mí. O sea, ser justo con mi cuerpo, ser justo con mi mente, ser justo con mis emociones. Y en la medida que yo cultivo esas virtudes, obviamente voy a tener un bienestar, en lo individual y en lo colectivo. Porque ahí podemos tomar un poco lo que dice Aristóteles. O sea, que para tener el bien común es la felicidad. Y cuando alguien le pregunta, para el bien común es la felicidad, y para llegar a la felicidad tiene que estar la virtud. Y alguien le preguntó, ¿cuál virtud? Él dijo cualquiera. La que tengas te va a servir. Hay que trabajarla. Hay que trabajarla. Y finalmente el estoicismo, los estoicos, que están muy de moda hoy día, ellos hablan de la moderación y se refiere a la idea de que los seres humanos deben practicar la virtud y la moderación para vivir bien. Las personas no se ven perturbadas por las cosas que pasan, sino por las opiniones que tienen de ellas. Por lo tanto, la solución es examinar los propios juicios y comportamientos. Por lo tanto, ¿cuál es la enseñanza para tener este bienestar? La moderación. O sea, no dormir más de lo necesario, no comer más de lo necesario. Nada en exceso. Nada en exceso, finalmente es lo que decían los estoicos. Y eso es una enseñanza de bienestar absoluta, sí, en todos los planos. ¿Cuál es el gran problema de las enfermedades físicas? En general, el exceso de alimentación. O el exceso de todo. O el exceso de todo. Yo me acuerdo hay una frase respecto a eso de los excesos que decía que sana y nutritiva es el agua, pero que mal sabe el agua para aquel que se está ahogando. Es verdad. Exacto, eso. Muy bien, sí, claro. Mal sabe el agua para quien se está ahogando. Sí, nada en exceso, finalmente. Entonces, te fijas, tenemos conceptos que son la felicidad, la virtud y que esto nos da un propósito en la vida. O sea, ¿cuál es nuestro propósito en la vida? Estar bien, ser felices. Y para eso tenemos una serie de enseñanzas filosóficas. Ahora, tu pregunta, ¿cómo lo hacemos esto? Consejos prácticos. Filosofía práctica. Bueno, primero, si queremos tener todos estos elementos en la mente, tenemos que tener una concentración en la mente. Y esto se puede producir de muchas maneras. Lo primero que yo recomiendo es la reflexión diaria. O sea, todos los días hacer un momento de reflexión. Pero así como tú dices, como una especie de diario de vida, ¿no? Así como hoy día... No, hoy día salió un pajarito, no. Cristian me dijo... No, es una reflexión con respecto a lo bueno y lo malo que he podido hacer, aquello que he aprendido o no. Si le he hecho daño a alguien o lo he ayudado, qué sé yo. Es una reflexión diaria de la vida. ¿Cómo estoy llevando mi vida? Eso si yo hago eso durante 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, ya es una práctica de concentración. Un elemento importante. Un elemento importante. Marco Aurelio también. Marco Aurelio y en general los estoicos y los grandes filósofos no hablan de esto. O sea, tener esta reflexión diaria. Sí. Luego hay una serie de otros elementos. Por ejemplo, como las concentraciones, el tatrak o el tatrak o el tatrak. Ahí tiene varias pronunciaciones. Que es mirar este puntito en un círculo o una vela o un incienso durante un par de minutos, porque va a hacer que tu mente logre concentrarse en estos elementos. También hay prácticas de imaginación, donde yo me puedo imaginar, digamos que voy caminando en un bosque, me puedo imaginar que voy entrando a algún templo de alguna religión que a mí me guste, qué sé yo, la visión frente a algo que se puede denominar como algo superior desde mi punto de vista, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cada uno de estos elementos, ¿qué es lo que va a hacer? Que mi mente suelte los elementos superficiales, que finalmente esta mente vaya poniendo foco.
vaya poniendo atención y de una u otra manera vamos a soltar elementos estresantes o elementos perniciosos. ¿Es recomendable en estas prácticas utilizar música o así se puede decir? Sí, bueno, en general la música clásica va a ayudar a la concentración, ¿ya? Pero podría hacerse sin música. Lo importante es que yo tengo que tener la mente atenta, no quedarme dormido, sino que estar atento. Y esto me va a llevar a tener una mayor atención, concentración y conciencia. Porque voy a poder enfocar mi mente. Entonces, Claro. aquí hay elementos prácticos que todos conocemos y que podemos llevarlos adelante. Otro elemento importante como práctica para este bienestar desde el punto de vista filosófico es la gratitud. O sea, agradecer las cosas. La gratitud genera un aumento de la felicidad y fortalece las relaciones. O sea, desde el momento que yo doy gracias porque alguien, no sé, me sirve una taza de té, muchas gracias, aunque yo la pague, es un servicio, o agradecer a alguien que te entrega algo o que te da algo, o etcétera, etcétera. La gratitud es un elemento muy importante que lo vamos a encontrar en todas las filosofías. O sea, el dar las gracias por lo que estamos viviendo, por lo que estamos alimentándonos, por todo. Sí, totalmente. Sí, es un elemento importante y que quizá hoy en día en esta sociedad se ha olvidado. Pasamos de largo, alguien nos ayuda con algún consejo, con alguna sonrisa o de cualquier forma, material o lo que sea, y se nos olvida muchas veces dar las gracias. Incluso cuando recibimos alguna clase también nos pasa. Sí, puede ser. Sí. Y también los otros elementos son el ejercicio físico. De aquí tenemos una multiplicidad de ejercicios y hay que hacer ejercicio. Ahí me compliqué con eso. Ahora, en general, vamos a tener ejercicios que son, digamos, de corte un poquito más profundo, que podríamos ver el tai chi, el yoga, algunas artes marciales, Perfecto. pero en general todo ejercicio es bueno. De hecho, hay otro estudio que este doctor en neurociencia, que hablábamos ese día, que hay un estudio que se hizo con respecto a estudiantes de distintos liceos y colegios. Y en aquellos establecimientos donde tenían realmente las horas de educación física o más horas de educación física, tenían mayores capacidades, digamos, de concentración y su mente se comportaba de mejor manera. Entonces, incluso a mismo nivel, digamos, educacional, o de mismo nivel, primero medio, octavo o segundo medio, los que realizaban mayor ejercicio físico estaban 1 o 2 años más avanzados, digamos, en su capacidad de pensamiento. Por lo tanto, el ejercicio físico genera también un bienestar. De ahí que tenemos las herramientas e invitamos también a que se puedan hacer ejercicio físico. Sí, yo lo viví con un familiar mi hermana, que es pequeña, tiene 15 años, cuando empezó a practicar deporte. Y no solo el elemento de avance, sino que de maduración e independencia. Ella se volvió muy independiente cuando empezó a practicar ejercicio. Algo que quizá hoy en día está alejado porque como que somos cada vez más dependientes de que alguien nos ayude. Y en general el ejercicio te ayuda a salir un poco de eso y te vuelve más independiente, te vuelve más fuerte también en ese sentido. Así que es importante. Es importante. Y bueno, y dentro de Nueva Acrópolis nosotros tenemos el Instituto de Artes Marciales Filosóficas, Bodhidharma, y también tenemos la Escuela del Deporte, como dos elementos que profundizan este elemento filosófico. Sí. Porque el ser humano es completo, no solamente es una idea. Bueno, Alejandro, yo creo que vamos a ir concluyendo porque se nos está agotando el tiempo según lo que nos dice el director. Pero ha sido interesante, obviamente este tema da para hablar, yo creo que más de 1 hora, por lo menos con los consejos prácticos. Pero sí ya tenemos un poco la reflexión, o sea, aquietar un poco esta mente, nada en exceso, como decían los estoicos. Todo esto es elementos para alcanzar cierto bienestar. No sé si tienen algunas palabras al cierre antes de que pasemos una ronda de preguntas, si es que hay aquí. Sí, primero justamente dar ese... Lo primero, para integrar la filosofía y que sea un elemento de bienestar, tenemos que tener siempre un cuestionamiento a todas las creencias. O sea, tenemos que hacer una reflexión sobre la naturaleza de las cosas, sobre lo que está pasando. Eso es lo primero. Además de eso, tenemos que acostumbrarnos a vivir como si fuera el último de nuestros días. No sabemos lo que va a pasar mañana y lo que está atrás ya pasó, pero tenemos que tratar de fortalecer lo que viene en el futuro y para eso tenemos que vivir potente del día a día. También cultivar las relaciones entre los seres humanos, cultivar la amistad, el conversar, el invitar a alguien, invitarle a un café, ¿por qué no?
Esto antiguamente era muy común, hoy día no se hace mucho porque estamos tan apurados, pero la verdad es que a veces no estamos tan apurados, simplemente queremos ir a Acostarnos, acostarnos a hacer nada. Entonces, Aburrido démonos un aquí. tiempo para cultivar relaciones y también siempre buscar un propósito, buscar lo que nos apasiona, perseguir nuestros sueños y luchar porque los sueños se cumplan. Eso, mientras podamos hacer eso, es muy importante. Hay un elemento que tiene que ver justamente con el tratar de cumplir los sueños. Un ser humano tiene que tratar de cumplir y tiene que tener sueños, futuro y además trabajar para eso. Si nosotros logramos hacer eso, vamos a unir la filosofía y naturalmente nos va a generar un bienestar. Muy bien, excelente Alejandro. Entonces damos el paso. Si alguien aquí del público presente tiene alguna pregunta, la puede hacer en este momento. Se va a acercar aquí nuestro asistente con el micrófono. Así que, ¿alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? Yo tengo una pregunta. ¿Qué pensamientos, ideas que uno piensa hay que perjudiquen mi bienestar, que lo destruyan? Bueno, cualquier pensamiento que vaya en contra de aquello que estamos viendo. Por ejemplo, si tuvieras un pensamiento absolutamente dogmático, que te alejes de las demás personas, finalmente eso te va a destruir. Y vas a terminar, digamos, con algún tipo de enfermedad. Porque a lo mejor no sé si física, pero por lo menos mental. O sea, tú vas a ver a unos que son o no son. Mira, hay una historia de eso que plantea la filosofía, que habla de las grullas y las no grullas de Platón. Y dice que, claro, estaban las grullas en el lago ahí. Entonces, como solamente ellas conocían a las grullas, y todo lo que no eran grullas eran no grullas. Entonces, no sé, pues pasaba un sapo, y eso, ¿qué es lo que es? Una no grulla. Pasaba un lobo, y eso, una no grulla. Veían un pez, eso es una no grulla. Solamente para ellos existían las grullas y las no grullas. Entonces, un poco esas ideas que a ti te hacen ver que si no es lo que tú eres, eres algo distinto. Claro que a la larga te puede enfermar. El sedentarismo, ideas como no, ¿para qué nos vamos a esforzar? Ideas como que pueden decir, bueno, ya esto nadie lo puede cambiar, no hagamos nada. Bueno, todas aquellas ideas que te llevan a dejar de soñar, dejar que puedes ser mejor, dejar que puedes estar bien, van en contra del bienestar y claramente van en contra de la filosofía, porque la filosofía clásica siempre te va a decir que tú puedes ser mejor, que pueden mejorar, que se pueden plasmar los sueños, que todos podemos ser mejor, que esta sociedad puede ser mejor, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengamos acá en el auditorio? Ahí hay otra. Valentina. Bueno, mi pregunta va en relación a, bueno, ustedes ya han hablado de este control de la mente, el dominio, para llegar a ese estado de armonía, encontrar la felicidad, trabajar la virtud, pero ahora entiendo que en un primer paso, o en varios pasos, va a ser un poco difícil este control de la mente. Y probablemente me tenga que hasta obligar a hacer cosas, o no hacer cosas, o hasta reprimirme, como el no caer en estos excesos. ¿Eso está bien? ¿Como el obligarme o el reprimir? Ok, buena pregunta. Pero en realidad acá no es un reprimirse, sino que es poner la voluntad y la disciplina sobre aquellas cosas que yo sé que tengo que mejorar. Porque lo primero, todo esto parte de comprender que hay algo que yo tengo que cambiar. Si yo aquello que tengo que cambiar, yo no lo entiendo como un cambio, sino que como una imposición externa o de alguien, claramente va a ser una represión. Pero si yo entiendo que hay algo que tengo que cambiar, lo que aplico no es una represión, sino que es la disciplina para posteriormente llegamos a la voluntad. De esa forma, yo voy a ir justamente cambiando. Y es un trabajo diario, por supuesto. No es que yo lo haga una vez al mes y estoy bien, sino que todos los días. Ahora, la recomendación de esto siempre es empezar de a poco. O sea, si yo quiero hacer una reflexión, no puedo estar el primer día 1 hora reflexionando, porque no lo voy a hacer. Pero sí puedo reflexionar 1 minuto. O alguien puede decir, bueno, es muy poco. Bueno, parta por 1 minuto. Si quiero hacer una práctica de concentración, igual, parta por 1 minuto. Durante una semana, 1 minuto la hacen. Todos los días 1 minuto. Luego la segunda semana hará 2 minutos. Bueno, al cabo de un mes
a la quinta semana va a estar haciendo 5 minutos diarios. Y si a lo mejor lo hace en un año, ya va a estar llegando más allá de la hora, quizás reflexionando. Y a lo mejor se va a dar cuenta que no es necesario una hora, pero sí con 10 minutos a lo mejor. Y todos los días va a ser 10 minutos. Por lo tanto, primero, no puede ser una imposición, no puedes reprimirte, sino que tiene que estar de mano la disciplina y la voluntad. Y lo otro es empezar de a poco. Empezar de a poco. Esto es como cuando alguien quiere hacer ejercicio físico, va y se va a meter a un gimnasio y está 3 horas en el gimnasio. Queda muerto, contracturado, lesionado y no va más. Pum. En 6 meses más, ¿de qué le sirve? Lo lógico sería ir de a poco. 20 minutos, 10 minutos diarios, hasta que su cuerpo se vaya acostumbrando. Entonces, no es represión, sino que es disciplina y voluntad. Muy bien. Alejandro, yo creo que con esto estamos más que listos con la ronda de preguntas. Vamos a hacer el cierre ya. Agradecer desde ya a Alejandro por esta charla o este conversatorio realmente de filosofía y bienestar. Agradecer también a todo el público que aquí se encuentra presente, y no solamente a ustedes, sino a aquellos que nos van a ver por nuestras redes sociales, por Instagram Live. Recordarles a todos que este conversatorio va a quedar guardado dentro de nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, Nueva Acrópolis Concepción, Chile. Así que pueden revisar, pueden comentar, pueden dar su opinión. Ojalá comenten, compartan, ¿cierto? Para que se difunda todo este conocimiento y estos elementos importantes dentro de la vida del ser humano. Así que agradecido, Alejandro. Muchas gracias por este capítulo y nos encontramos en el próximo, que sería Filosofía y Educación. Así que ahí nos estamos viendo. Celebrando el Día Mundial de la Filosofía. Celebrando el Día de la Filosofía. Muchas gracias, que estén todos muy bien. Hasta luego. Chao, chao.